Y ahora vamos a abrir la palabra de ese Dios que hace obras asombrosas, ese Dios que es digno de ser admirado, de ser amado, y abrir su palabra es el privilegio de su pueblo, que la tiene, y que tiene la oportunidad no solo de abrirla, sino de entenderla. Y que Dios hable a nuestro corazón por medio de su palabra. Es un gozo y es un privilegio que Él nos da hacerlo. Y cantábamos recién de ese Dios que va a reinar por siempre, el Dios que va a cumplir sus propósitos, un Dios que no fracasa y que va al final a hacer que su pueblo herede todas sus bendiciones. Y ese es el tema que estamos estudiando en el libro de Números también, desde que empezamos en el libro de Génesis, cuando empezamos hace algunos años con la iglesia en Génesis capítulo 1, la primera lección que Moisés quería que Israel supiera es que Dios es un Dios redentor. Por eso es que escribió el capítulo 1, donde Moisés muestra cómo desde el comienzo de la historia, lo primero que Dios hizo fue redimir la creación. Cuando el mundo estaba en caos, en tinieblas, en oscuridad, Dios habló y transformó toda esa oscuridad, todo ese caos en belleza. Lo transformó en un jardín del deleite, de la comunión. Y Israel, cuando escuchaba esas primeras historias, estaba escuchando a Moisés decirles: Dios es poderoso para redimir esta nación también. Si Dios lo pudo hacer en 6 días, Dios redimió todo el universo, ¿cuánto más Dios no puede hacer eso mismo con ustedes? Israel empezó a ver y a conocer ese día ese carácter. Dios es un Dios poderoso, nadie puede resistir sus planes, Dios va a cumplir lo que se propone hacer. Y Él había empezado una obra con Israel que Él la iba a terminar. Dios le había prometido siglos antes a un hombre llamado Abraham que Él iba a ser una nación y que esa nación iba a estar esclava por 400 años, pero después de eso les iba a sacar con mano poderosa y les iba a dar una tierra preciosa donde iba a disfrutar de una comunión íntima con ellos por siempre. Les habló a Abraham de una bendición que iban a recibir y una bendición que iba a salir de ellos a todo el mundo. Y eso es lo que Dios está haciendo acá en estos capítulos. Estamos leyendo cómo Dios está cumpliendo esa promesa. Porque Dios lo hizo, Dios sacó a Israel de Egipto, Dios les trajo por medio de este desierto, Dios les guardó, proveyó todo lo que ellos necesitaban, y aún con la rebeldía del pueblo, aún con la dureza de su corazón, sus planes no se habían echado para atrás. Dios sigue con el mismo plan. Él empezó la obra y Él la va a terminar. Lleve el tiempo que lleve y cueste lo que cueste. Ahora estamos en un punto donde, ¿se acuerdan que Israel había salido de Egipto, iban para la tierra prometida? Dios les había dado sus leyes en el monte Sinaí y les había enviado como un ejército a conquistar la tierra, pero fue la dureza del corazón, la incredulidad de Israel, que hizo que ellos no quieran entrar a la tierra, y ahora Dios les mandó de vuelta al desierto. Por 40 años Israel estuvo en ese desierto. Ese desierto fue un lugar donde Israel conoció la disciplina de Dios. La disciplina es algo que a nadie le gusta en el momento, pero produce un fruto. La disciplina lleva a un corazón que está esclavo del pecado, o que está afectado por el pecado, le lleva a encontrar la libertad. La disciplina hace, por medio del dolor, que veamos lo que hay en nuestro corazón, que veamos lo grave que es el pecado y que entonces podamos arrepentirnos, clamar a Dios y encontrar limpieza. Así que por más que la disciplina duele, la disciplina es una de las bendiciones de Dios para el pueblo. Dios les prometió bendecirlos, ¿no? Y esta es una de esas bendiciones. Porque este pueblo necesita aprender a confiar en Dios. Necesita aprender lo grave que es el pecado. Necesita aprender de que Dios no es un Dios que puede ir en contra de su santidad, y Él va a castigar el pecado. Esa triste lección llevó 40 años aprenderla.
fueron 40 años muy difíciles, de caminar por un desierto difícil y de ver todos los días la muerte cara a cara. Todos los días ellos veían personas a su alrededor morir como disciplina de Dios. Y eso fue el capítulo 20. La semana pasada estudiamos uno de los capítulos más tristes de todo el libro de Moisés. De Génesis hasta Deuteronomio, probablemente no haya otro capítulo más triste que Números capítulo 20. Porque en un solo capítulo vos tenés la muerte de María, la muerte de Aarón y Dios diciendo que Moisés mismo va a morir. Todos van a morir por la incredulidad. Vimos en el capítulo 20 cómo Israel tiene que sufrir las consecuencias de sus pecados. Y eso es algo triste, pero es algo que lo entendemos porque lo vivimos todos los días. Todos nosotros llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, las consecuencias de nuestro pecado. Y pensaríamos a veces, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué esto que pasó? ¿Por qué tú no cambias las circunstancias a mi alrededor? Y muchas veces la respuesta es tan simple como: esta es mi mano de amor que te disciplina. ¿Y por qué, Señor? Ya entendí la lección. Bueno, es que hay veces donde necesitamos que esa disciplina se cumpla, aunque eso lleve hasta las consecuencias más trágicas y más difíciles. Porque necesitamos entender lo que es el pecado. Y Dios va muchas veces a mantener su mano sobre nosotros en disciplina por mucho más tiempo del que nosotros desearíamos. Pero no desprecies la disciplina de Dios. No desprecies el dolor que trae el castigo de Dios. Porque a través de la disciplina Dios te muestra que Él te ama. Y Dios a través de la disciplina va a traer el fruto de salvación. Y el fruto de limpieza y el fruto de santificación en nuestra vida. El mundo rechaza la disciplina de Dios. Una persona que no conoce a Cristo sufre todo el tiempo las consecuencias de su pecado. Y cuando las sufre, además de que es su pecado lo que le trajo hasta acá, la persona tiene la audacia de levantar su puño contra Dios y enojarse contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos enojado contra Dios por el dolor que Él permite? ¿Y cuánto de ese dolor no es la consecuencia de nuestro pecado, de nuestra rebelión contra Dios? Y ese dolor es la forma en la que Dios tiene de sacudirnos y decirnos: mirá dónde estás, mirá dónde te dirigís. Y donde Él va a mostrar qué hay en nuestro corazón y va a darnos la oportunidad para arrepentirnos. Pero hay una gran verdad en la palabra de Dios, una verdad que nos da esperanza, nos da gozo y consuelo en medio del dolor. Y es que la disciplina de Dios no dura para siempre. La disciplina de Dios un día va a terminar. Y Dios va a cumplir sus propósitos de bien para nosotros. Y esto es lo que vemos en este capítulo. Después de ese trágico capítulo, el capítulo 20, el capítulo más triste de todo el libro, viene ahora el capítulo 21, que es un capítulo de esperanza. Porque este es el punto de quiebre. Israel había estado vagando en el desierto 40 años, sin rumbo, sin sentido, desperdiciando sus vidas, esperando la muerte. Pero llegó el momento donde se va a terminar esa vida desperdiciada. Llegó el momento donde Dios va a hacer algo en el corazón de Israel para que Israel ahora empiece a marchar de nuevo. Israel va a comenzar una vez más su marcha como un ejército que va a la conquista de la tierra. Va a comenzar en el capítulo 21 de Números. Hasta el capítulo 20 son peregrinos desperdiciando su vida, esperando la muerte en el desierto. En el capítulo 21 empieza de nuevo la marcha hacia la conquista de la tierra. Y esta gran verdad aparece en muchos textos. Cuando yo estaba leyendo el capítulo 21 se me venían a la mente los profetas que siglos más adelante de nuevo iban a tratar con el pecado de Israel. De nuevo iban a ver lo trágico que era todo lo que les rodeaba, iban a ver todo el dolor que había traído el pecado, toda la destrucción, pero iban a volver a hablarle a Israel
y decirle que la ira de Dios no iba a durar para siempre. Hay un pasaje que podemos leer, dejen un dedito ahí en Números antes de leer el pasaje de Números 21 y acompáñenme a Miqueas. Miqueas, capítulo 7. Miqueas capítulo 7, y vamos a leer los últimos versículos del libro, ahí del 18 al 20. Y tal vez podríamos decir que el espíritu general de todos los profetas que tenés, ahí al final del Antiguo Testamento, es el mismo. Vas a encontrar palabras de juicio que muestran que Dios es un Dios que castiga el pecado. Y castiga el pecado de su pueblo. Si su pueblo se rebela contra él, Dios va a traer consecuencias. Y las consecuencias eran terribles. Lo que Israel vivió por su pecado fue tremendo. Todo su país destruido. Ahí en el principio de la Biblia hay un índice. Para encontrar el libro de Miqueas se complica un poquito. Está ahí entre los libros cortitos del final del Antiguo Testamento. Pero los profetas veían toda la devastación, veían todo el dolor que produjo el pecado. Pero en medio de eso, hablaron palabras de esperanza, palabras de seguridad para Israel. Y mirá estas, por ejemplo, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¡Qué esperanza preciosa para Israel! Todos los pecados que hoy te agobian, todos los pecados que están trayendo consecuencias todo el tiempo a tu vida, por ese pecado Dios te está castigando una y otra vez, y vos llevas el dolor de tu pecado, de pecados pasados, de pecados presentes, de pecados de otros que pecan contra vos, y vivís en medio de toda esa situación. ¿Qué palabra de esperanza es esta? Que Dios se deleita en la misericordia. Si no fuera así, hubiéramos sido ya destruidos. Pero Dios se goza en dar misericordia al pecador. Y por eso Él no va a olvidar sus promesas. Las promesas que Él te hizo fueron hechas antes de que vos nacieras. Dios tuvo propósitos de bien y Dios tuvo planes de salvación si vos sos uno de sus hijos. Y Dios no va a volver atrás en eso. Al fin Él va a volver a restaurar su pueblo y va a volver a limpiar, va a perdonar, va a olvidar para siempre todos sus pecados. Y eso es lo que vamos a leer acá en Números capítulo 21. Así que vuelvan ahí al pasaje, Números 21. Y el título del mensaje de hoy es Finalmente marchando hacia la tierra prometida. Ya no más la vida desperdiciada del desierto. Ahora empieza una vez más la victoria. La lucha contra el pecado, la victoria de parte de Dios y el avance a la conquista. Y vamos a leer el capítulo 21 y vamos a darnos cuenta de que ese avance no va a venir sin enemigos. Enemigos de afuera y enemigos de adentro. Pero vamos a ver a un Dios de misericordia que va a dar victoria a su pueblo frente a esos enemigos. Y vamos a leer el capítulo 21, versículo 1. Dice así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está frente de Moab, al nacimiento del sol. Y partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová: lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón y en la corriente de los arroyos que va a parar a Ar, en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jahasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, y los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos tus hijos en huida y sus hijas en cautividad, por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, y pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano los he entregado. A él y a todo su pueblo y a su tierra harás de él como hiciste a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Hirieron a él y a sus hijos y a toda la gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Bueno, como leíamos recién, te diste cuenta que empieza en este capítulo la guerra a la que Israel había sido convocado. Hasta este punto, Israel había marchado, habían habido oposiciones, pero las habían evitado, y no había habido todavía ninguna guerra desde que habían salido del monte Sinaí armados.
Ellos iban a conquistar la tierra, pero no habían podido pelear más que esa sola batalla que pelearon y que perdieron porque habían desobedecido ahí al frente del monte cuando ellos no creyeron a Dios. Así que lo que tenemos acá es en un sentido el comienzo de las batallas para la conquista de la tierra. ¿Te diste cuenta en el versículo 1 contra quién fue la primera batalla? Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino, Latarim peleó contra Israel. El que va a salir a pelear es el cananeo. El cananeo es el que habita Canaán. Canaán es la tierra que Israel va a tomar. Así que lo que tenemos acá son las primeras batallas para la conquista. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Israel había sido organizado como ejército porque Dios quería que sean ellos los que peleen para ganar las victorias? Antes Dios les había dado las victorias sin que ellos saquen espada. Ahora ellos tenían que pelear. Y lo que vemos acá en este capítulo es un cambio de actitud en el pueblo. Ese pueblo que había estado peregrinando, en los primeros versículos del capítulo 21, ves que va a cambiar. Y ellos van a cambiar su actitud hacia Dios, van a cambiar su actitud hacia las batallas que tienen que pelear. Y ese es el comienzo de la transformación de este pueblo para que ellos tengan la tierra que Dios les había dado. Así que el primer punto, vamos a hablar de la marcha hacia la tierra prometida, y el primer punto dice así: marchando hacia la tierra prometida, hay enemigos que destruir. Hay enemigos que destruir. Israel va a reconocer esto, que los enemigos están, y esos enemigos Dios se los dio para que ellos puedan cumplir un plan que Dios tiene para Canaán. Dios, eso es un paréntesis, déjenme recordárselos, porque algo que llama la atención cuando alguien lee el Antiguo Testamento, no sé si alguna vez te hicieron la pregunta, es ¿por qué Dios mandó a Israel a matar tanta gente? ¿Cómo es Dios? ¿Dios es un Dios cruel? ¿Dios es un Dios guerrero que destruye pueblos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Acá lees, en este capítulo leíste de pueblos que fueron aniquilados, donde no quedó ni uno. ¿Y qué es esto? ¿Cómo es que Israel hace esto en nombre de Dios? Es que tenés que entender la historia más amplia. La Biblia dice que todas las almas son de Dios, y el alma que pecare, esa morirá. La Biblia pone una sentencia sobre todo el mundo rebelde a Dios. Dios es un Dios santo. Todas las naciones le pertenecen a Él. Nadie tiene la libertad de adorar a otros dioses. El mundo entero debe reconocer al único Dios verdadero y debe vivir para Él. Y todo el mundo es responsable frente a este Dios. Así que Dios ha establecido un día donde Él va a juzgar a todo el mundo, a cada grupo, a cada país. Un día todos van a rendir cuentas delante de Él. Pero ese Dios que un día va a juzgar a todos, Él también tiene la libertad de juzgar hoy, como Él quiere hacerlo, a aquellos que son pecadores y que Él va a castigar por ese pecado. Lo ves todo el tiempo. Vos ves a tu alrededor cómo Dios castiga el pecado del hombre. Lo castigan en muchas maneras, aún con la muerte. Ayer veíamos, por ejemplo, a la mañana estábamos mirando Renacidos y escuchábamos la historia de Pablo y Adrián. Y veíamos cómo contaban ellos cómo el sistema del mundo les mintió. Y les hizo pensar que la vida de desenfreno, que la vida de pecado, no iba a tener ninguna consecuencia. Y ellos dicen, eso es la gran mentira del diablo. Porque sí hay consecuencias. Y jóvenes mueren a nuestro alrededor todo el tiempo. Hablaban del HIV, pero hay muchísimas formas en las que estos jóvenes están muriendo a nuestro alrededor. ¿Y por qué mueren? Bueno, estas son las consecuencias de su pecado. Y Dios castiga el pecado.
Y en este caso lo que tenés es toda esta nación, los cananeos, eran naciones sumamente idólatras, naciones sumamente perversas. Cuando lees en el libro de Deuteronomio, vamos a llegar ya ahí, y en el libro de Números más adelante también, los pecados que ellos cometían eran aberrantes, eran naciones inmorales, que tenían prácticas horribles. Y Dios había sido paciente por siglos, pero había llegado el momento en que Él iba a castigar esa nación. Así que Dios trajo a Israel para que Israel vaya y castigue esa nación en nombre suyo. Israel iba a entrar y Israel iba a ser la forma en la que Dios iba a castigar la nación de Canaán. Entonces eso es lo que está pasando acá. Estos son los que viven ahí, estos son los cananeos. Así que los cananeos son estos pueblos, en realidad ahí en Canaán viven diferentes grupos que no tienen un gobierno centralizado, sino que hay pequeños reyes que reinan sobre un grupo de ciudades y aldeas. Y por eso es que vamos a ver muchas batallas que hay que pelear. No es que llegó Israel y venció a todos los cananeos y tomó el control de la tierra. Hubieron muchas batallas para pelear. Pero cada una de esas batallas tenía que ver con este juicio de Dios sobre el pecado y con esta obediencia de Israel que estaba yendo a conquistar la tierra que Dios les iba a dar. Y vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Nosotros no vamos a salir a la guerra, no vamos a matar a los que no creen en el Evangelio, ¿no? No, porque la Biblia nos enseña que nosotros vivimos en otra clase de guerra hoy. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra enemigos que representan un sistema rebelde a Dios, a un sistema que se opone a Dios. Nuestros enemigos son Satanás, nuestros enemigos es el sistema de este mundo que nos trata de forzar para que seamos nosotros también rebeldes a Dios, y son nuestros enemigos. Y nuestro enemigo está dentro de nuestro propio corazón, es la carne de nuestro corazón. Así que nosotros también estamos en una guerra. Una de las cosas que caracteriza a una persona que no está vagando en el desierto, perdiendo su vida, esperando la muerte, sino que está marchando hacia la tierra prometida, es que él es un guerrero. Él es una persona que está vestido de una armadura, que está luchando contra el pecado, que está luchando contra Satanás. Ahí en Efesios capítulo 6 nos llama a ponernos la armadura, sabiendo de que hay un enemigo que está acechando constantemente. Y ese enemigo lanza sus dardos de fuego. Y el enemigo viene y golpea contra el creyente todo el tiempo. Pero el creyente que está vestido de la armadura espiritual, él lo resiste. Y él puede mantenerse firme. Entonces, cuando vos lees esta historia de las batallas de Israel para conquistar la tierra prometida, estas historias te muestran cómo debe ser tu actitud hacia tu vida cristiana. Hay un momento en donde Dios obra en el corazón y hace que una persona que había sido rebelde al plan de Dios de ir y entrar y conquistar la tierra, ahora tome su lugar en la lucha contra el pecado. Y esto es lo que va a pasar con Israel. Miren cómo sucede. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Por qué salió a pelear este rey? Este rey gobierna un grupo de ciudades ahí en Canaán y escucha de Israel. Él sabe muy bien quiénes son.
vencerlos a todos. No vamos a parar hasta destruir a todos los cananeos. ¿Por qué Israel iba a destruir a todos los cananeos? Todos los cananeos eran los enemigos de Dios. Eran a donde Dios los había enviado a destruir. Me encanta esa actitud de Israel. Porque Israel ahora se muestra dependiente en Dios y obediente a Dios. Y dice, si Dios va a hacer lo que Él prometió hacer, nosotros vamos a hacer lo que nosotros debemos hacer. Nosotros vamos a luchar. Y vamos a luchar hasta el final, hasta vencer a todos nuestros enemigos. Mi pregunta es esa. Vos has llegado a un punto en tu corazón donde te has dado cuenta de que tu verdadero problema es el pecado. De que tu verdadero enemigo es Satanás y este sistema que te lleva en contra de Dios. Has llegado a un punto donde te das cuenta de que Él es el que está oprimiendo y el que está destruyendo tu vida. Y donde vos has clamado a Dios y dicho, Dios, si habría una forma de vencer ese pecado, si habría una manera de ser librado de estos enemigos, y si tú quieres destruir todos estos enemigos, entonces yo me voy a levantar para luchar contra ese enemigo. Yo no voy a aceptar más el pecado en mi vida, no voy a amoldarme más a este mundo, no voy a seguir a Satanás como mi padre, sino que voy a seguir a Dios como mi padre. Voy a luchar contra el pecado hasta destruirlo por completo. La palabrita que usa ahí, yo destruiré sus ciudades, es esa idea de consagrar las ciudades. La palabra se traduce en sincromatía si significa consagrar, porque se pone ahí destruir. Bueno, es que la palabra significa lo mismo, dependiendo del contexto donde está y cómo se traduce. Pero la idea es que ellos iban a destruir las ciudades como una forma de adoración a Dios. Ellos iban a destruir las ciudades como una forma de obediencia a Dios. Esto es lo que pasa en el corazón de un creyente cuando Dios le atrae hacia Él. Este creyente ahora entiende cuál es su enemigo. Este creyente tiene la disposición de ser librado y luchar hasta vencer todos estos enemigos. Y Él lo va a hacer como un acto de adoración a Dios y de consagración a Dios. Y por eso Él va a destruir todos sus enemigos. Un voto muy valioso, porque muestra el cambio de actitud de Israel. Israel ahora decide hacer lo que antes había rechazado hacer. Antes, por la incredulidad, ellos no habían creído en las promesas de Dios y no habían querido ir a la guerra contra sus enemigos para tomar Canaán. Y ahora ellos están revirtiendo eso. Ahora ellos van a ir a la guerra. Entonces, fíjate cómo dice el versículo 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Precioso, cuando un corazón dice esto, Dios lo escucha. Porque esto es lo que Dios desea. Esta es la razón por la que estuvieron 40 años en el desierto. Estuvieron para aprender esta lección. Por eso sufrieron todo lo que sufrieron, para entender esta lección. Que Dios es el que les llama a esta guerra. Que Dios es el que es capaz de librarle de sus enemigos. Y que la fe y la obediencia tienen que llevarles a luchar. Y a ellos aprendieron la lección. Después de 40 años, esta nueva generación ve ese cambio de actitud. Entonces Dios lo escucha y entregó al cananeo. Y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción o consagración. Lo llamó a ese lugar porque ese fue el lugar donde oraron y donde Dios les dio la victoria. La victoria contra los cananeos no vino en un día. Sería un error pensar que ese versículo, cuando dice que ellos los destruyeron, que acá vencieron a todos. Porque vos vas a seguir leyendo la historia y vas a ver que las batallas siguen. En el capítulo mismo aparecen 2 batallas más adelante. Y todo el libro de Josué vas a ver cómo Israel va a pelear todas las batallas para conquistar la tierra. Pero en Josué capítulo 12 vuelve a nombrarse este mismo rey y vuelve a nombrarse esta misma ciudad y se dice que Israel al final terminó destruyéndola completamente. Bueno, fue un proceso.
Destruir a los proceso, pero fue un proceso que comenzó este día, el día que Israel clamó a Dios con estas palabras. Hay un pasaje ahí en 2 de Timoteo, si me acompañan, miren en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. 2 de Timoteo está en el Nuevo Testamento. Si van ahí al final de sus Biblias, 2 de Timoteo 2, 24. Acá le habla a los creyentes. Bueno, le está hablando a Pablo a Timoteo, su discípulo, que él había dejado a cargo de la iglesia en Éfeso, y le dio instrucciones de cómo hacer para guiar a esta iglesia, y le está diciendo qué actitud tiene que tener él hacia los creyentes que están luchando. Mirá el versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Contencioso significa que él no debe estar buscando la oportunidad para debatir, para pelear con las personas, porque eso no es el punto. El siervo del Señor no está tratando de ganar un argumento. Él no quiere demostrar que él sabe y el otro no. El siervo del Señor lo que quiere hacer es librar a personas de las garras de Satanás. Y es lo que va a decir más adelante. El siervo del Señor tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Viste esa última descripción? Él dice acá, Pablo, que hay personas que están cautivas a voluntad de Satanás. Dice, pero ¿dónde están esas prisiones? Las prisiones con las que Satanás esclaviza a las personas no tienen barrotes, no son celdas oscuras, son las prisiones de los placeres por las que el diablo domina el corazón de sus víctimas. Son las prisiones del engaño, son las prisiones de las mentiras que él siembra para que las personas no vean la verdad de Dios y crean toda clase de mentiras. Hoy el mundo entero está en esta situación. El mundo entero es esclavo de este enemigo que por medio del engaño, de lo falso, por medio de los placeres y los deseos, mantiene a voluntad de él a sus cautivos, a sus esclavos. El creyente es el que fue librado de eso. Es el que ya no está bajo el dominio de Satanás porque ha sido trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo. Y ahora ya no está bajo ese dominio. Y el creyente es alguien más. Es el que va a pelear aún en esa tarea de liberar a las almas que están esclavas de este enemigo. Pienso en la historia de Israel, y esta era parte de la guerra también, ¿no? Salir a la guerra contra Canaán en este momento no es solo para vencer a Canaán, es para ir a buscar a esos cautivos que los cananeos se habían llevado. Y me pareció interesante esta reflexión que es paralelo acá, viendo la función del pueblo de Dios de ir a rescatar a los que están cautivos de Satanás. Entonces, marchando hacia la tierra prometida, hay enemigos que destruir. La pregunta ¿es esta tu actitud hacia el pecado? ¿Es esto lo que marca tu clamor a Dios? Señor, si tú los entregaras en mis manos, yo los destruiría completamente. Yo destruiría todo el pecado de mi vida. Si vos venís a Dios con cualquier otra motivación, entonces, si el placer es lo que dirige tus decisiones, lo que estás mostrando en realidad es que sos todavía un esclavo del enemigo, un esclavo de Satanás. Estás en sus prisiones. Bueno, el segundo punto es, marchando hacia la tierra prometida, hay salvación que recibir. Hay salvación que recibir. Hay enemigos que destruir y hay salvación que recibir. Uno pensaría que ahora sí, Israel, que acaba de
que ver cómo Dios le dio esa victoria, ahora Israel ya nunca más iba a dudar de Dios. Ellos clamaron a Dios y Dios respondió. Dios le dio victoria sobre sus enemigos. Y entonces, ¿qué esperaríamos? Que ahora siga este camino de confianza, de dependencia en Dios y que Dios le siga dando todas sus victorias. Pero te sorprende lo que pasa en el versículo 4. Que dice así: después partieron del monte de Or, después de haber tenido esas grandes victorias, salieron camino del Mar Rojo. ¿Por qué están avanzando hacia el Mar Rojo? Si ellos van a la tierra prometida, ¿por qué están retrocediendo? Ellos habían llegado por el lado sur de Israel y habían tenido las primeras victorias que recién leíamos con los primeros cananeos que vivían hacia el sur. Pero de ahí decidieron bajar y ir hacia el lado del Mar Rojo. ¿Por qué están yendo hacia el Mar Rojo? Bueno, leímos en el capítulo anterior una historia. Los edomitas vivían en esa región. Israel le había pedido permiso para pasar, le habían dicho ellos que no podían pasar. Así que Israel ahora tenía que pegar toda la vuelta. Tenía que evitar toda la tierra de Edom para poder entrar por el lado este a la tierra de Israel. Entonces esto es lo que están haciendo, empiezan a bajar y dar toda la vuelta evitando la tierra de Edom, porque Dios les dijo que no peleen contra Edom, así que van a dar toda la vuelta para entrar a la tierra prometida, por el lado este. El problema es que el camino es duro. Es una tierra árida, desértica. Los historiadores dicen que una de las zonas más difíciles para transitar. Así que Israel, dice, parten, van hacia el Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. La forma de leerlo diría así: se desanimó el pueblo a causa del camino, por causa del camino. El camino desanima. Dios les dio la victoria, Dios les dio el poder conquistar la tierra, pero ahora el camino por el que Dios les está llevando es un camino que es difícil y entonces ellos pierden el ánimo. Y bueno, no es difícil pensar en esa situación porque para nosotros es así también, ¿no? No importa cuántas veces Dios nos muestre su fidelidad, parece que esa actitud está en potencial en todos nuestros corazones. Mirar alrededor y decir: Dios, lo que vos me das es demasiado difícil. Lo que vos me das es algo que no puedo aceptar. Es algo que no tiene sentido, que para mí no está bien. Y entonces eso despierte una vez más del corazón las motivaciones del corazón. Y lo que un momento pareció fe y dependencia en Dios, ahora de vuelta se convierte en murmuración y reclamo. Una vez más vamos a escuchar a Israel quejarse. Entonces, ¿cuántas veces? Bueno, esta es la octava vez. Octava vez en todo el camino del desierto que tenemos registrado acá, que Israel vuelve a quejarse. Pues sí, otra vez la misma historia. Lo mismo, no aprenden ellos que Dios es un Dios bueno, un Dios fiel. Pero la queja es lo que Dios va a mostrar para exponer lo que hay en el corazón de ellos. Bueno, hay una buena noticia. Esta va a ser la última de las quejas. Esta va a ser la última historia donde vamos a ver a Israel quejarse. A partir de este momento, esa marcha hacia la tierra prometida va a empezar a haber victoria tras victoria y ya no va a haber más fracasos de Israel, sino que el camino de Israel va a ser un camino ascendente de victoria que va a terminar dándoles el control de toda la tierra. Pero esta es la última caída, es el último fracaso de Israel. ¿Y cuál es ese fracaso? Bueno, el fracaso del descontento con Dios. El Dios que le había dado todo, ahora no era suficiente. Lo que ellos estaban viviendo no era aprobado por ellos, y entonces ellos sentían el derecho de reclamárselo a Dios. Ya vimos antes por qué estaban ellos en el desierto. Ellos estaban en este desierto por su rebeldía. Pero de nuevo parece que ellos se olvidan de eso. Y ellos le reclaman a Dios que están en ese desierto. Bueno, ¿cuántas veces el corazón reacciona de la misma manera? Ves a Dios dando todo y ves el
corazón rechazando lo que Dios da y diciendo Dios no es bueno. Vos ves la gente afuera que vive sus vidas como si Dios no existiera y en parte viven así por estos reclamos que hay en su corazón. Si Dios existe, Dios no es un Dios bueno. Porque si Dios fuese a ser un Dios bueno, Dios no hubiese hecho que muera mi papá. Dios no hubiese hecho que se separen mis padres. Dios no hubiese traído todo este dolor, todas estas tragedias a mi vida. Y estos son los reclamos comunes que escuchamos todo el tiempo. Y ves a estas personas levantando su mano contra Dios, viviendo como si Dios no fuese a ser un Dios bueno. Cuando en realidad el mundo en el que vivimos es un mundo que está marcado por el pecado. Las cosas que sufrimos vienen por las consecuencias de ese pecado, de esa rebeldía del hombre, ya sea nuestra o del contexto en el que estamos rodeados. Y es verdad que hay dolor en este mundo, pero Dios es un Dios bueno, porque Dios puede salvar. Y es lo que Dios está haciendo con Israel. Pero Israel no ve eso, y el mundo de hoy no ve eso. En vez de venir a Dios y clamar a Dios para que Dios me salve de mi pecado y me salve de las consecuencias de mi pecado, lo que hacemos es rebelarnos contra Dios y seguir viviendo nuestro camino de pecado. Y eso es lo que está haciendo Israel acá. Israel se está rebelando contra Dios, murmurando contra Dios. Y entonces dice en el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Es algo duro hablar contra Dios. O sea, Dios es Dios. Dios es el que gobierna todo. Nosotros somos langosta frente a este ser supremo. Él es el que te mantiene con vida. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. De Él viene todo lo bueno. Y contra Él nosotros renegamos. A Él nosotros lo culpamos de nuestro pecado. Nosotros nos levantamos como si pudiésemos hacerle frente a Dios. Como lo haría una persona con su compañero que se levanta para pelear contra su compañero. Así nosotros le hablamos en la cara a Dios, como si podríamos desafiar a Dios. Eso es lo que está haciendo este pueblo. Está desafiando a Dios y desafiando a Moisés. El intermediario, el mediador que Dios había elegido para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, contra él ellos están hablando. Y vuelta a decir las palabras: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Seguir a Dios no tiene ningún sentido, porque estábamos mejor antes en Egipto. Y ahora estamos en un desierto y no tenemos ni siquiera pan y agua. De vuelta, ¿es verdad que no tienen pan y agua? ¿No habían tomado el agua cada día? ¿Dios no le había dado de esa roca? Desde que salieron de Egipto nunca les faltó. ¿No es verdad que cada mañana cuando se levantaban estaba el pan afuera? ¿Estaba el maná que Dios mandaba del cielo? Pero ellos no están conformes con lo que Dios les da. Están enojados con Dios porque no les da lo que ellos piensan que tienen que tener y encima rechazan lo que Dios sí les había dado y menosprecian lo que Dios sí les había dado. Dios les había dado el maná, pero ¿viste cómo lo llama al maná? Dice: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Te das cuenta cómo están ellos hablando de esto que Dios les había provisto? Le dice, tienen fastidio. La palabra fastidio significa la idea de aborrecer. Y han llegado a tomarlo como una abominación. Se traduce ahí en Levítico 20, 23, se traduce esa palabra como abominación. La abominamos a este pan. Esa comida que ellos tenían cada mañana era la comida, dicen los profetas, la comida de los ángeles. Era comida que el mundo nunca conoció. Era una comida, ¿te acordás cuando le estudiamos al maná? Que la describe Moisés. Y decía que el maná que ellos comían cada mañana era algo sobrenatural. Tal vez como un repaso. Cada mañana cuando Israel se levantaba en el desierto,
miraba y alrededor del campamento había una forma de pan que estaba desparramado por todo el desierto. Israel se levantaba, lo juntaba y comían cada día esa comida. Esa comida era muy nutritiva, era una comida que hizo que Israel tenga la fuerza y la salud por 40 años sin nunca enfermarse. Era una comida muy versátil, se podía usar para hacer muchas cosas. Con ese mismo maná se podía hacer al horno, se podía hacer a la parrilla, se podía hacer frito, se podía comer como pan, se podía comer como comida, era una comida única. Israel cada día tenía esa comida de parte de Dios. No tenía que trabajar, solamente juntarla. Pero acá le están llamando, le aborrecemos a esa comida. ¿Por qué la aborrecen? Porque este pan es muy liviano. Este pan no nos satisface, no nos llena nuestro vientre. Es un pan que no es como el que teníamos en Egipto. ¿Saben que esta es la actitud que las personas que no conocen la verdad del Evangelio tienen hacia Cristo? Ellos están enojados contra Dios por las circunstancias que Dios trajo. Dios les proveyó. Dios dio lo que puede satisfacer sus almas. Dios les dio a Cristo. Pero en la mente de estas personas, Cristo no es nada. Tener a Cristo y escuchar hablar de Cristo no significa nada. No vale de nada, no sirve de nada. Lo que para ellos es valioso son las cosas que este mundo les puede ofrecer. Y para ellos hay fastidio con Cristo. Escuchar hablar de Cristo es algo que no tiene ningún sentido, ningún valor, no satisface, no llena mis necesidades reales, cuando es todo lo contrario. Cristo es la provisión de Dios para que el hombre pueda encontrar la verdadera satisfacción. Cristo es lo único consistente que puede llenar y puede nutrir y que puede sostener y que puede hacer gozar el corazón. Pero estas personas encuentran fastidio en ese maná. Y por eso se quejan contra Dios. Cuando una persona se rebela contra Dios, levanta su puño contra Dios, se queja contra todo lo que Dios dio para que él sea salvo, ¿qué puede esperar esta persona? Lo único que puede esperar es el juicio. Porque este Dios de amor que ha provisto para su pueblo es un juez justo también. Y esto es lo que va a pasar en la historia. Como consecuencia de esa murmuración, ahora van a llegar estas serpientes. Y dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Vamos a ver que este juicio de Dios va a hacer el camino por el que ellos van a poder encontrar la salvación. Pero este juicio es un juicio terrible. La idea de ahí son serpientes ardientes. Está produciendo la idea de que la serpiente es una serpiente venenosa. Se le llama serpiente ardiente acá probablemente por el efecto que producía el veneno en el cuerpo de las personas a quien le picaba esa serpiente. Lo que hacía el veneno era hacer que un fuego corra por todo su cuerpo, hasta que el cuerpo se consumía, como si estaría consumido por el fuego mismo. Entonces esto es la serpiente es una serpiente ardiente, lo llama así, pero no tenemos que pensar en algo sobrenatural, eran serpientes del desierto, que Dios hizo que vinieran al campamento y que piquen a estos hombres que estaban rebelándose contra Dios. Ahora, ¿por qué están esas serpientes ahí? Están por este rechazo, están por esta actitud de este pueblo. Ellos son culpables y ahora están bajo el juicio de Dios. Y el mundo vive en estas condiciones. Culpables de sus pecados, ahora sienten en sus propios cuerpos el efecto del pecado. Y ese efecto es un efecto mortal. La Biblia describe el pecado con las palabras más claras y descriptivas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el pasaje de Levítico que hablaba del pecado como una lepra? Una lepra que consume la carne, que destruye toda la vida. Eso es el pecado. Pero acá la Biblia habla del pecado como un veneno mortal que uno tiene en su organismo
y que es cuestión de tiempo solamente para que el veneno termine de matarme. La Biblia muestra la condición de una persona sin Cristo, una persona que está viviendo en la rebeldía contra Dios, como una persona que ha sido picada por una serpiente venenosa. Puede ser que recién te picó la serpiente y todavía no sientas el efecto del veneno. Pero cualquiera que sepa de serpientes sabe que ese efecto va a llegar. Y va a llegar y va a ser letal. O puede ser que vos ya estés sintiendo el fuego. Y vos veas cómo tu vida se consume. Y veas que tu vida no tiene ninguna dirección, ningún sentido. Que tu vida está envuelta en el juicio de Dios. Y esto es lo que estaba pasando en este lugar. Estas personas picadas por las serpientes empezaron a morir. Dice, murió mucho pueblo de Israel. Llega el versículo 7. Cuando el pueblo va a venir a Moisés a clamar. Ese pueblo que había rechazado a Dios, rechazado a Moisés, ahora por primera vez se dan cuenta de que a lo que ellos rechazaron es su única esperanza de vida. Lo que ellos tuvieron por abominación, lo que ellos tuvieron como algo inservible a Dios y a Moisés, ahora ellos se dan cuenta que es su única esperanza. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de que ese Cristo a quien vos has menospreciado y tomado como inservible, ese Dios contra el cual te has enojado, es tu única esperanza para librarte del veneno del pecado que te lleva a la muerte eterna? Esto es lo que está pasando con ellos. Ellos vienen a Moisés y claman y dicen, hemos pecado. Ellos se dan cuenta de que el veneno está por causa del pecado y ellos confiesan su pecado. Ellos no encubren su pecado. La Biblia dice que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que ellos están haciendo. Vienen a confesar, hemos pecado. Son muy específicos. Dicen cuál fue el pecado. Hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ellos saben que fue contra Dios que hablaron, contra Moisés que hablaron. Y ahora entienden que Moisés es el único mediador que les puede reconciliar con Dios. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Fíjate lo que ellos piden. Le piden que quite las serpientes. Que quite la serpiente para que la serpiente no nos pique más y no muramos. El tema es que, ¿qué iba a pasar con los que ya le había picado la serpiente? Bueno, para ellos no hay esperanza, ellos van a morir. Pero por lo menos quitar las serpientes para que las serpientes no entren más y no nos piquen más. Bueno, Dios va a responder la oración, pero la va a responder mucho más allá de lo que ellos pidieron. Dios no va a quitar las serpientes. Lo que Dios va a hacer es darles un antídoto para la picadura de la serpiente. Dios va a dejar que las serpientes sigan viniendo. Las serpientes van a venir, van a picar, y la persona lo que va a tener es el antídoto de esa serpiente. Porque esa es la imagen que Dios quería grabar en la mente de ellos. La imagen de un Salvador que ellos necesitan. Y la forma en la que Dios iba a salvarles del veneno del pecado. Esto vino por causa de su pecado y ahora Dios va a dar el Salvador. ¿Y cómo va a ser el Salvador? Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué método más extraño es este que Dios eligió? Humanamente no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser que mirar a una serpiente me cure? Pero aunque humanamente no tiene ningún sentido, espiritualmente tiene todo el sentido. Esa serpiente que está colgada ahí no fue al azar que Dios eligió ese símbolo. Dios planeó cada detalle. Y por eso es que leemos, y quiero mostrarte los detalles acá. Bueno, antes de explicarte,
¿Por qué Dios eligió una serpiente? ¿Y por qué Dios le dijo que la ponga sobre un palo? ¿Por qué debía ser de bronce la serpiente? ¿Por qué había que mirar a esa serpiente? Quiero llevarte un pasaje del Nuevo Testamento que está en Juan, capítulo 3. Es un pasaje que conocemos. Tal vez alguno de ustedes pueda decir, Matías, yo conozco bien esta historia. Ya hubo un momento en mi vida donde yo vi a Cristo en esa serpiente. Bueno, es que ver a Cristo en esa serpiente no es algo solamente del pasado para el creyente. Es algo de todos los días. Y tal vez lo que quiero hacer esta mañana es mostrártelo una vez más. Para que veas una vez más a tu Salvador. Si nunca viste a Cristo en esa serpiente, quiero que esta mañana vos la veas, porque tal vez hoy sea el día donde Dios libre tu alma del veneno mortal del pecado, habiendo visto a Cristo. Pero mirá lo que dice en Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14. Moisés está hablando con Nicodemo. Nicodemo es un hombre religioso que cree conocer suficiente y viene a hablar con Jesús como un maestro más. Y Jesús le muestra a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento, le dice que si no nace de nuevo, no va a haber el reino. Jesús le dice a Nicodemo que él está perdido, a menos que encuentre, que nazca de nuevo. Después Jesús le explica a Nicodemo el nuevo nacimiento, diciendo que esto es algo de Dios, no es algo del hombre, no es algo que uno puede hacer, es algo que Dios hace por medio de su Espíritu. Y llega el versículo 14 donde Dios explica cómo es que Dios hace nacer a alguien de nuevo. ¿Cómo hace Dios que una persona que está muerta en su pecado tenga vida? Y acá está, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 16 que sigue es el versículo más famoso de toda la Biblia. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el contexto del versículo 16 es el capítulo 14 y el 15, donde Jesús está explicando cómo es el nuevo nacimiento. Y Jesús hace un paralelo, una comparación. Dice: como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre es Jesús mismo. Y Jesús va a ser levantado, va a ser crucificado, tal como la serpiente fue levantada. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios con Cristo es el propósito de salvar. El método está ilustrado en esta historia del Antiguo Testamento que estamos estudiando. Así que volvé ahí a número 21 y mirá por un momento esa serpiente. Y sabé que Dios está poniéndote al frente de este pasaje para que veas tu condición. Para que veas qué significa estar perdido y qué significa nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es estar como este pueblo, perdido por el veneno de tu pecado, habiendo rechazado a tu Salvador, y hoy entendiendo que Dios es tu única esperanza, ves que Dios dio algo para salvarte. ¿Y qué dio Dios? Mira, dice el versículo 7. Entonces, Jehová dijo a Moisés, versículo 8, hazte una serpiente ardiente. Esto es algo muy raro. ¿Por qué es una serpiente lo que Moisés tiene que forjar? Es más raro cuando vos entendés de que Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente, así yo voy a ser levantado. De todas las figuras que Dios podría usar, la última que se nos vendría a la mente es que Dios quiera comparar a Jesús con una serpiente. Porque la serpiente es el símbolo de Satanás. En toda la Biblia es consistente, ese es el símbolo. ¿Cómo es que acá aparece esta serpiente de arriba? Bueno, es que para Israel, la serpiente en este momento representaba otra cosa. La serpiente para Israel representaba
el castigo de Dios por su propio pecado. La serpiente fue lo que le picó. Y le picó porque ellos fueron rebeldes a Dios. Así que lo que cuelga ahí es un símbolo del juicio de Dios contra el pecado. Esa serpiente no solamente era serpiente, debía ser de un material específico. Era una serpiente de bronce. Esa serpiente tenía que ser forjada de un material que en la Biblia fue usado para reflejar el concepto de juicio. En muchos pasajes de la Biblia está comparado el bronce con el juicio. Bueno, lo que Israel iba a ver en ese símbolo era la consecuencia de su propio pecado. Esto es lo que significa la cruz. Cuando pensamos en la cruz, tenemos que saber de que lo que estamos viendo ahí, en esa cruz, es la consecuencia de nuestro propio pecado. Eso es lo que Dios levantó para mostrar lo que yo merezco por mi pecado. La muerte, la paga del pecado es muerte. Esa muerte que Jesús está viviendo ahí en agonía, en separación del Padre, es lo que merece todo pecador. Así que Jesús, la serpiente, ilustra a Cristo en ese sentido. Después dice que la serpiente tenía que ser levantada en un asta. ¿Por qué iba a ser puesta en alto esta serpiente? Bueno, por lo próximo que va a decir. Es cuando el pueblo mire esa serpiente que va a ser sanado. Por eso es que esta serpiente tiene que ser visible a todos. No va a ser hecho en secreto, escondido en alguna carpa, sino que va a ser puesto a la luz del día, al frente de todo el campamento, para que todos puedan encontrar en él salvación. Y esto es lo que ha hecho Dios con Cristo. El mensaje y la predicación de la persona y la obra de Cristo ha salido por el mundo entero. Y llega hoy acá, y llega a cada rincón de este mundo diciendo, hay un Salvador. Hay uno que fue entregado y levantado por el Padre como el símbolo del juicio de Dios que nosotros merecemos por nuestro pecado. Pero termina con la última parte que dice, y cualquiera que fuere mordido, fíjate, la cura es para aquel que fue mordido. Cristo es el Salvador de los pecadores. El Salvador de aquellas personas que ya ven en su vida la culpa del pecado. En el tiempo de Jesús, Él habló con personas que no se creían pecadores y que lo cuestionaban a Jesús y le decían, Jesús, ¿por qué estás con los pecadores? ¿Por qué gastas tu tiempo y tu vida con gente rebelde? Y Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos, sí. Así vino Cristo, Él vino a sanar la enfermedad del pecado. Y solamente Él viene a sanar a los pecadores. Si vos estás esta mañana acá y vos no te sentís pecador, entonces yo no tengo nada que decirte. Yo no soy y no tengo nada que ver con tu vida ni con tu destino. Porque yo como predicador fui enviado por Cristo a predicar el Evangelio a los pecadores. Y el Evangelio solamente es para los pecadores. Y Cristo dijo, Él vino a buscar a pecadores. Si te sentís un pecador perdido, entonces el remedio es para vos. La salvación es para vos. Y aquel a quien le picaba la serpiente tenía que mirar la serpiente. Y dice al final, vivirá. Ese mirar la serpiente implicaba varias cosas, ¿no? Mirarla implicaba que esta persona hubiese creído que la serpiente le podía sanar. Esta persona tenía que haber creído que era el pecado y el juicio de Dios lo que trajo la serpiente que le picó. Haber creído que Dios dio un camino para ser salvo y tenía que salir fuera de su tienda, levantar sus ojos, mirar esa serpiente y entonces vivir. Este es el método que Dios eligió para ilustrarnos
¿cómo es que una persona puede tener vida eterna? Es lo que le dijo a Nicodemo. ¿Cómo una persona tiene vida eterna? Bueno, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él, y ahí usa otra palabra, no dice para que todo aquel que lo mire, dice para que todo aquel que en él crea. Porque crea acá está puesto paralelo con el mire del Antiguo Testamento. Creer era mirar. Creer significa verme perdido, ver lo que Cristo hizo en mi lugar, creer que Él es el antídoto para mi pecado y mirar con fe la obra de Cristo. Entonces, claro, mirar una cruz, la podrías mirar por toda la eternidad y no te haría ningún bien a tu alma. Creer en el que cuelga en esa cruz, que es el que pagó el precio por tu pecado y que Él es el antídoto para tu pecado, eso en un instante te liberaría de toda la culpa de tu pecado. Por eso es para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y fíjate qué interesante el símbolo. Solamente al momento de mirar esa cruz, vamos a ir al primero al antiguo, al momento de mirar esa serpiente es que quedaba sanada la persona. Fíjate que el proceso no era la persona es sanada y después mira a la serpiente. No era así el proceso. La persona miraba a la serpiente y era sanada. De la misma manera Jesús habla de la salvación del alma. No es que una persona recibe vida espiritual y después puede ver a Cristo, sino que es al revés. Un muerto espiritualmente, una persona que está en tinieblas, cegado por Satanás, muerto por el veneno mortal del pecado, esa persona en esa condición mira a su Salvador y entonces recibe la vida de Cristo, la vida eterna. La vida eterna viene habiendo visto. El orden bíblico de la salvación es ese: miren y tengan vida. No es tengan vida y miren. Y en este pasaje vemos esto ilustrado. Y si vos hoy te ves perdido, no tenés que esperar nada para responder. Hoy tenés que mirar esa cruz, mirar esa obra de Cristo y creer que Él es suficiente para salvar. Y al creerlo, recibir esa salvación que Dios da. Creer y vivir. Y entonces llega el versículo, el versículo 16 de Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz ha sido colocada, la obra de Cristo ha sido hecha, y ahora Cristo llama al mundo a venir, a mirar a su Salvador, el único que puede librarle de su pecado. Entonces, dice en el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tal como Dios lo prometió, así sucedió. No hay nadie que haya sido decepcionado de Cristo. No hay ninguna persona que haya mirado con fe a la persona de Cristo y no haya sido salvada por su gracia. Esa fue la promesa. Y eso es lo que Dios hace cada vez que alguien mira. Y si hoy vos mirás a Cristo con fe, no vas a ser decepcionado. Vimos entonces este punto de quiebre. Comienza el versículo 10 a describir nuevas victorias que Dios le dio en el camino hacia la tierra. Y estas nuevas victorias están relacionadas con el primer punto que vimos, que el punto de quiebre, cuando el pueblo de Israel deja de ser peregrino y empieza a marchar hacia la tierra, fue ese cambio de actitud hacia sus enemigos y hacia Dios. Y el pasaje del 4 al 9 yo lo veo como la obra de Dios en el corazón del pueblo, exponiendo de nuevo la incredulidad, para entonces darle salvación, no de afuera, sino la salvación de adentro. La salvación de los enemigos que están afuera, pero la salvación del pecado que está adentro. Y
Bueno, en el pasaje de hoy, el Señor nos llama a emprender ese camino hacia la tierra prometida. Y tal vez esta mañana vos estás escuchando esto y vos decís, pero Matías, ya escuchamos muchas veces el mensaje de salvación. Bueno, es que nunca es suficiente. Porque nuestro corazón es tan engañoso que podría ser que yo esté sentado cada semana en una reunión escuchando el Evangelio y yo nunca haya mirado a Cristo. Entonces, pero sí, yo lo escucho todo el tiempo. Pero podría ser que vos, en realidad, te estés mirando a vos mismo para tu salvación. Y vos estés mirando tu buena conducta, tu buena vida cristiana, como si eso fuese a ser tu garantía de salvación. Pero la salvación no viene por mirarte a vos mismo, la salvación viene por mirar a Cristo. Y este podría ser el día de salvación para alguien que hasta ahora nunca ha visto a Cristo. Él se ve a él mismo. Y por eso es que vienen los temores de perder la salvación. Porque vos te mirás a vos y decís, soy pecador. Y entonces no voy a tener salvación. Mientras vos te mires a vos mismo, nunca vas a encontrar seguridad de salvación. La seguridad de salvación solo viene cuando vos mirás a tu Salvador. Y no te mirás a vos como la base de tu seguridad, sino que mirás a tu Salvador y sus méritos. Y en Él encontrás seguridad. Y hoy podría ser el momento del quiebre, donde vos encuentres a tu Salvador. Y hoy podría ser el momento de salvación para alguien que está visitando la iglesia. Y que está escuchando tal vez esto por primera vez y decir, pero yo nunca escuché esto en otra iglesia. ¿Por qué nunca me dijeron de que yo estaba muriendo por mi pecado? Siempre me hablaron de las bendiciones que Dios tenía para mí, de todo lo que Dios me quería dar, pero nunca entendí que estoy perdido yendo a la condenación eterna. ¿Qué tengo que hacer? Y hoy escuchaste el Evangelio. El Evangelio te dice, mirá a Cristo. Vete perdido y mirá la obra que Cristo hizo. Créela en tu corazón y abrazate esa cruz y Él te va a salvar. Y hoy podría ser ese día de salvación. Hoy puede ser el día del gozo de un creyente que mira una vez más a Cristo y ve en Cristo el antídoto para el pecado de su alma, donde Él se ve perdido. Él no vive en la ilusión de ser perfecto. Él vive en la realidad de que si no fuera a ser por ese Salvador, Él estaría perdido igual que todos los demás. Y hoy poder gozar de ese Salvador y emprender la marcha contra el pecado, la marcha en la que Dios quiere dar victoria final. Vamos a orar y terminar esta mañana. Y ahí en tu corazón es el momento de responder a lo que has escuchado. Dios no nos dejó su palabra solo para informar nuestra mente, sino para traer convicción a nuestro corazón y movernos a la obediencia. Y este es el momento para hacerlo. Es el momento para que vos respondas a Dios. No es mañana, es hoy el día para decir, Señor, estoy partido, sálvame. Solo Cristo puede darme esa salvación. Hoy creo que Él es el único capaz de librarme de mi pecado. Sé que Él murió por mi salvación. Ahí en tu corazón clama a Dios, clama a tu Salvador, a Cristo. Y viví la realidad de la Escritura que dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En este momento invoca su nombre. Decir, Señor, salva. Si sos su hijo, tal vez este sea el momento de dejar de vagar en el desierto. Dejar de vivir una vida de incredulidad y desobediencia y vivas la vida de victoria. Y cambies tu actitud hacia el pecado. Y digas, Señor, si tú me darías victoria, yo los voy a destruir a todos en adoración a ti. Diga, Señor, dame victoria contra mi pecado. Ayúdame a vivir en esas batallas a las que tú me has llamado, en fe y en obediencia a ti. Padre, te encomendamos todo esto a ti. Qué precioso es mirar a la cruz una y otra vez, porque ahí, Señor, es que vemos Salvador de nuestra alma y la esperanza de nuestro corazón, la seguridad
de la vida eterna está en esa cruz, no está en nosotros, no está en lo que hacemos, no está en lo que decimos, está en nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a enfocar nuestra mente y corazón en Él, a no sacar nuestra mirada de esa cruz, porque las serpientes vienen todo el tiempo. El pecado es el que aflige nuestro corazón, el que nos trae, Señor, una y otra vez a la cruz, a mirar a nuestro Salvador. Te pido que tú lo hagas en nuestro corazón, que nos ayudes a vivir esa vida de dependencia en tu gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Te quiero.